Bueno, muy bien, estamos grabando. Hola, ¿Cómo andas, Camila? ¿todo bien? ¿Sobrevivieron de la salida del otro día? Ay, yo no pude ir, qué lástima. ¿Vieron el videíto que subí del timelapse de la salida? No. No, no pude ver todavía. Bueno, vamos a arrancar hoy mirando ese videíto muy corto. Ya el mismo sábado estaba subido el video, déjenme buscar. Un segundito. ¿Lo ven ahí el video? Sí. Bueno, dámoslo. Está el video completo. Tiene algunos problemas de audio por el viento, pero en términos generales se escucha bastante bien. Vamos a ver si lo podemos seguir mejorando para las próximas ediciones. Y esto es una edición de 1 minuto 30 que integra todas las... Bueno, está disponible ahí en el EVA a los que les interese. Está el video completo, ya subido a YouTube. Y está este que es muy breve, pero bueno, creo que muestra un poco el ánimo de la actividad del sábado. Esperemos poder hacer otras salidas. Viene un poco complicado las restricciones sanitarias y el tema de poder disponer de un transporte colectivo. ¿Tá? La línea que nos han bajado es que se realicen salidas únicamente cuando los estudiantes puedan resolver el tema de traslado por su cuenta. ¿Tá? Entonces la salida que era más grande asociada a este curso, que era todo un sábado, que hay que transportarse varias decenas de kilómetros de ida y de vuelta, digamos que está en cierto riesgo y tenemos que ver a ver si ustedes tienen posibilidades de solucionar el tema del transporte o no. ¿Tá? Pero lo vamos a hablar un poquito más para adelante. ¿Bien? La salida de esa vale la pena, yo creo que es gran parte del curso, sobre todo en la aplicación de los conocimientos más teóricos sobre los que trabajamos. Pero bueno, las condiciones, el año que nos tocó es este, y vamos a tener que pelear con él. Gente, ¿por dónde arrancamos? La idea es trabajar sobre la base de sus consultas y sus preguntas, así que apropiense. Sí, de acuerdo, Fede. Evelyn, arranquemos. Sí, tenemos a...
Yo quería hacer una consulta sobre los estados tróficos que estoy mirando acá en la gráfica. Y lo que no me queda claro es, por ejemplo, para decir que un lago está eutrofizado, ¿basta con medir la biomasa de fitoplancton? No entendí esa parte mucho. Profe, tenés apagado. Relacionados con lo que denominamos microalgas. ¿Es la 5 o es la 4 la clase, el PDF? La clase 5. ¿Tenés doble micrófono ahí? Decime qué diapo. ¿Acá? Sí, eso ahí. En una gráfica, esta. ¿Estamos bien ahí? Sí. El estado trófico del sistema tiene que ver con su productividad biológica acumulada, ¿no? Y puede expresarse por la acumulación de productores primarios, por la alta biomasa de productores primarios de forma microscópica, ¿no? Fitoplancton, o puede expresarse por la acumulación de productores primarios macroscópicos, estos son las macrófitas, que es un término que integra tanto las plantas como las macroalgas. En estos esquemitas vos tenés, en el de arriba, tenés disponibilidad de nutrientes en el eje de las abscisas, en el eje de las X, y biomasa fitoplanctónica en el eje de las Y, ¿no? La variable dependiente. Solamente está considerando la respuesta del sistema a su carga de nutrientes asociada a la producción de fitoplancton. Las plantas no juegan acá, no quiere decir que no puedan ocurrir, pero en este esquema no están siendo representadas. ¿Me explico en ese sentido? Sí, o sea, solo está, si fuera también con, ¿cómo fue que dijiste? Con macrofitas, con algas. Con macroalgas o plantas. Vos fijate, vos Bien. vas a tener en el punto celeste de esa gráfica, en el punto celeste, a ver, vos lo que estás considerando acá es solo una de las respuestas posibles de un lago. Imagínate un lago profundo y la parte de aguas abiertas. Vos ahí no esperarías encontrar macroalgas o plantas acuáticas. Los productores primarios predominantes que vos esperarías encontrar en esas condiciones sería el fitoplancton. Entonces, habría una asociación relativamente directa entre la disponibilidad de nutrientes en la columna de agua y la biomasa fitoplanctónica. Si tenés mucho fósforo, mucho fitoplancton. ¿Tá? Pero esa gráfica es considera solo el funcionamiento de ese tipo de sistemas o de ese ambiente en particular, ¿no? Porque solo está considerando la respuesta del sistema a través de la producción fitoplanctónica. ¿Ah? Este tipo de esquemas, para una serie de... Ahí Néstor, ya te dejo la palabra. Para determinados tipos de ecosistemas acuáticos, de lagos en particular, no es aplicable así directamente porque la producción primaria se puede expresar a través del desarrollo de biomasa de una comunidad que es diferente, particularmente la de las macrófitas. Y en los años 80, particularmente cuando comenzaron a profundizarse los estudios en climas más cálidos, particularmente en la Florida, en Estados Unidos, empezaron a desarrollarse indicadores de estado trófico asociados a lagos dominados por macrófitas, ¿tá? Por plantas. Entonces ya ahí deja de ser tan relevante la biomasa fitoplanctónica, ¿no? Y pasa a ser más relevante, más abundante, la biomasa de plantas. A veces tiende a cero la biomasa fitoplanctónica y vos tenés toneladas de plantas. Néstor, vos querías decir algo. No, ese punto es muy importante, lo estábamos justamente abordando en la clase del sábado. Y
si ustedes ven los esquemas clásicos de evaluación del estado trófico, en general tienen un conjunto de atributos, pero los fundamentales, los que siempre se tienen en cuenta en la evaluación, son los niveles de nutrientes, la transparencia del agua y los niveles que alcanza la biomasa fitoplanctónica. Ese conjunto de atributos, que incluso lo pueden ver en muchos sistemas actuales de evaluación de estado trófico, no resultan aptos cuando ustedes tienen casos como por ejemplo el de Laguna del Diario, porque vos aplicás esa aproximación y te da que es un sistema mesotrófico o incluso oligotrófico. Y está claro que es un sistema muy productivo, simplemente que la producción se canaliza por otro canal que no lo estás considerando en la evaluación. Es decir, no estás incorporando cuánta biomasa de plantas acuáticas hay o la cobertura, etc. Entonces, ese es un elemento que hay que mirar con cuidado, que son las limitaciones que tiene muchas veces estas herramientas o estos modelos de predicción, que pueden funcionar muy bien en una cantidad de sistemas, lagos profundos, reservorios, etc., pero en otros cuerpos de agua no necesariamente te van a dar una información acertada. Pero ya que estamos en ese esquema, ¿cómo entienden ustedes la distrofia? De acuerdo a lo que aparece ahí. ¿Puedes volver a compartir, Guillermo? Sí, lo que pasa es que estoy buscando un archivo, pero ya lo comparto de vuelta. Porque fíjense que en ese esquema aparece ese patrón clásico que están todos los textos de limnología, que es desde sistemas muy poco productivos, como un lago en la montaña, oligotrófico, hasta un sistema eutrófico como podría ser Laguna del Sauce o mismo la Laguna del Diario. Pero fíjense que en esa secuencia aparece la distrofia. ¿Qué características tiene la distrofia que realmente es una configuración totalmente distinta a cualquiera de las otras tres? Por lo que entendí, la distrofia es la materia orgánica no está disponible, sino que está en los componentes que se están descomponiendo, ¿no? En materia que se está descomponiendo. Sí, tiene que ver, fíjense con este eje que aparece en el eje del segundo gráfico inferior, el eje que aparece ahí con carbono orgánico disuelto, y la R significa refractario o recalcitrante. ¿Qué nos está indicando ese eje? Ese eje nos está indicando básicamente compuestos de carbono que están en el agua, ¿tá? Muchas veces lo determinamos con una sigla que se llama DOC, pero otra forma que podríamos determinar esto es con el color del agua, porque el color del agua está altamente relacionado con sustancias húmicas, que justamente son todos compuestos con una cantidad de carbono orgánico, de cadenas de carbono, perdón, muy importante. Entonces, lo que distingue la distrofia de la otra secuencia es justamente el color del agua generado por un alto contenido de materia orgánica disuelta, como ustedes vieron en la salida del sábado en Laguna del Diario. Pero si algún día tienen la oportunidad y están en el entorno de aguas dulces, si ven, por ejemplo, Laguna Clotilde o la laguna que se extrae del agua para el abastecimiento de aguas dulces, es un color aún mayor, prácticamente es un té oscuro, ¿tá? Y eso es una situación, ese es el típico ejemplo de la distrofia. Y en la distrofia lo que ocurre es que una gran parte de los nutrientes no están disponibles porque están asociados a esas sustancias, a esa materia orgánica disuelta que no se descompone y que por lo tanto no quedan disponibles los nutrientes. Fíjate, Néstor, ahí la imagen que estoy mostrando. ¿Ven una foto de unas botellas y unos discos de sequi? Sí. Esta es la laguna del Cisne,
Gracias, Evelyn. Esto es de Laguna del Cisne en Canelones, a la altura de Salinas al norte, que es un sistema utilizado para suministro de agua potable. En realidad, las fotos que corresponden ahí es la del medio. Pueden ver cómo las partes blancas del disco de Secchi a muy pequeña profundidad se ven rojas, totalmente rojas. Y después hay una botella de agua de Salus, en donde se intenta mostrar cómo ese afluente de la Laguna del Cisne es mucho más coloreado que el otro afluente que es el Piedra del Toro, que es la otra botella de agua clarita. ¿Ah? Esa es la condición de los sistemas distróficos, la abundancia muy grande de materia orgánica coloreada disuelta. Ahora les voy a mostrar otra foto, ya que estamos en este punto. Pero la distrofia, muchachos, para complementar, es un sistema poco productivo porque esa materia orgánica disuelta, más allá de de secuestrar, digamos, parte del contenido de nutrientes, tienen que tener en cuenta que también limita otro recurso clave, que es la luz, porque esa materia orgánica disuelta absorbe la luz y no queda disponible justamente para los productores primarios, sean microalgas o cianobacterias. Entonces, como vemos, a veces hay información de atributos que son muy simples, como la transparencia del agua o el color del agua, pero que te están dando mucha información por la cantidad de procesos que intervienen o condicionan, ¿no? Adelante, Guille. Bueno, vamos a seguir construyendo ese concepto. Este informe se lo vamos a poner a disposición ahora, en breve, en el curso. Acá tienen, para el mismo sistema, la clasificación de su estado trófico a partir de la cantidad de clorofila en agua, la abundancia de fitoplancton, y la cantidad de nutrientes en agua. Si ustedes se fijan, la clasificación que le corresponde a la Laguna del Cisne, en función del nivel de fósforo total, el estado trófico que le deberíamos asignar sería el de hipereutrofia. ¿Ah? Muy alto estado trófico. Ahora, en esa grafiquita que está en el PDF que vos planteabas tu duda, Evelyn, uno esperaría que la biomasa fitoplanctónica también sea muy elevada, ¿no? Alto nivel de nutrientes, alta productividad biológica como fitoplancton. Sin embargo, los valores de clorofila A en Laguna del Cisne son muy bajos, y cuando uno clasifica, utilizando un indicador similar, pero que no tiene como entrada el fósforo, sino que tiene como entrada la clorofila, clasifica el estado trófico del sistema, uno lo termina clasificando como oligotrófico o mesotrófico, que era exactamente lo que les contaba Néstor recién. Entonces hay una discrepancia entre el estado trófico potencial asignado por el nivel de nutrientes y el expresado como nivel de clorofila en agua. ¿Ah? Y son exactamente esos mecanismos que le planteaba Néstor lo que generan esa discrepancia. ¿Ah? Vos tenés que esa materia orgánica coloreada disuelta está deprimiendo la productividad fitoplanctónica, ya sea por atenuación de la luz, por captura de nutrientes o inmovilización u otros mecanismos. Pueden ser, por ejemplo, la alelopatía. La alelopatía involucra un rol similar al antibiótico para el fitoplancton. ¿Ah? Miren. Ahora, fíjense, acá tenemos un sistema que es oligotrófico típico, un sistema de alta montaña, sistemas de origen reciente, con baja actividad antrópica en su cuenca. Yo les puedo decir que el agua tiene muy baja carga de nutrientes, y ustedes en esa foto pueden observar fácilmente de que la abundancia de productores primarios en la columna de agua es muy baja. Y los asociados a sedimento también, el perifito en esas cosas, casi no se ve nada verde, parece agua destilada, y químicamente es bastante similar. Este tipo de sistemas oligotróficos son bastante desconocidos para nosotros en estas latitudes. El océano es un sistema con muy bajo nivel de nutrientes. Los océanos son productivos en las zonas costeras, o en las zonas donde hay surgimiento de agua de fondo con altos niveles de nutrientes. Pero los océanos, esas aguas claras, vos no ves una floración de fitoplancton en un océano abierto, es muy difícil. ¿Y por qué el océano abierto será
será un sistema oligotrófico. ¿Cuál será la causa? ¿Tienen idea? Creo que ya lo vimos. ¿Es por la profundidad o no? La relación de producción y descomposición. ¿Y qué pasa ahí en la capa donde vos tenés disponibilidad de luz en el océano abierto? La capa superficial. ¿Qué pasa con los nutrientes que llegan ahí? Vos necesitas recursos para que haya producción primaria. Necesitas luz, necesitas nutrientes. La luz está. ¿Y con los nutrientes qué pasa? ¿Cómo influye la profundidad en eso? Y hay poca capacidad de resistencia, o sea, se queda un poco, hay mucho flujo de agua, mucha corriente, y se mueve mucho. ¿Hacia No dónde? sé si me... ¿Hacia dónde? No sé. Lo que tenés es un proceso de pérdida por gravedad, ¿no? Los organismos capturan los nutrientes, los usan, y luego la pérdida es mayormente hacia el fondo, por gravedad, y el resurgimiento, ¿no? La recuperación de esos nutrientes al reciclaje es muy bajo. Ahora, un sistema mesotrófico es un sistema con mayor biomasa de organismos, de productores primarios, pero también de consumidores y depredadores, ¿no? Porque se propaga, esa mayor producción de materia orgánica se propaga en toda la cadena o en toda la red trófica. Y un sistema eutrófico es un sistema con alta acumulación de biomasa, sumamente productivo, por lo general. ¿Tá? Pero fíjense, por ejemplo, en este esquema, no es fitoplancton lo que está expresando esa gran cantidad de nutrientes. Es un sistema eutrófico, pero está dominado por plantas acuáticas, en este caso. Y depende el funcionamiento del sistema. El sistema en general puede expresar, esto es el lago de Parque Rodó, Montevideo, estas aguas verdes, vos lo mirás ahí y tenés muy claro que es un sistema muy productivo y dominado la producción primaria por fitoplancton. Esto es Laguna Blanca, Maldonado, en la zona de manantiales. En ese momento, esta es una foto que tiene más de 10 años, estaba dominado por plantas acuáticas sumergidas. Esto es la Laguna del Potrero, que es una de las 3 lagunas encadenadas en el sistema de Laguna del Sauce. Fíjense, si ustedes van y miden clorofila suspendida en el agua, ¿será muy alta en este sistema? ¿Qué les parece? Federico, vos te estás riendo, quiere decir que ya sabés la respuesta. Alguien que tire algo, alguien que tire algo. La clorofila en suspensión en el agua está siendo transportada por quién, ¿es parte de quién? ¿De qué? ¿No pasa lo mismo que en la laguna que fuimos el otro día? O sea, ¿es la misma situación o no? Exacto. ¿Y cuál es la situación? Que si me dice el fósforo total, te va a dar como que es eutrófico, pero si me dice la clorofila A, te da niveles bajos. Bien. La clorofila A en agua. Si yo agarro las plantas también tienen clorofila A, me va a dar alto. Pero cuando vos tomás una muestra de agua, las plantas no las estás llevando para analizar la clorofila. Estás analizando, podés analizar la clorofila que está suspendida en el agua, en las partículas. Esas partículas que tienen clorofila A, ¿qué son? ¿Son parte de qué comunidad? De las microalgas. El fitoplancton. ¿O? Exacto. Una de las cosas que ustedes tienen que pensar, muchachos, es que entre los grupos de productores primarios se establece una interacción trófica directa que es la competencia. ¿Por qué se genera competencia? Porque básicamente están utilizando los mismos recursos, utilizan los mismos nutrientes y utilizan la luz. Por lo tanto, esas dos comunidades están compitiendo. En algunas situaciones domina
el fitoplancton, y en otras situaciones domina las plantas acuáticas. Por ejemplo, esa es una foto de Laguna del Sauce, tomada hace muchos años atrás. Esto creo que es año 2006. 2006, exacto. Y este sistema, ese año, justamente ese año 2006, cambió de configuración. Era un sistema que no tenía una dominancia tan importante de plantas acuáticas, y en el 2006 cambió radicalmente. Y lo que están viendo en esa foto no son solamente plantas sumergidas, sino que ven las plantas flotantes. Esas bordós son helechos, pequeños helechos acuáticos creciendo sobre las plantas acuáticas, ¿tá? Pero ahí ven un ejemplo, ¿no? Que esto lo hace interesante, cómo a veces el sistema tiene una respuesta o canaliza la producción primaria bajo un formato, sea fitoplancton o plantas acuáticas, y luego en el tiempo cambia. Eso también es importante comenzar a incorporarlo. No significa que el canal por el cual se canaliza la producción primaria se mantenga inalterado en el tiempo. Puede haber variaciones importantes. En determinados momentos se canaliza por un canal y en otro momento se canaliza por otro canal. Pero eso está determinado por muchos factores, lo vamos a ver, pero una clave es la competencia entre los grupos de productores primarios, ¿ah? Evelyn, respecto a tu duda, ¿qué otra cosa te parece que valga la pena discutir? No, creo que de esta parte por ahí. O sea, lo que en realidad quería saber era eso, tipo, para definir el estado de un sistema no podés tomar solo, o, por ejemplo, medir solo la biomasa de fitoplancton, porque tenés que tomar como varios ejes, ¿no? Para poder definirlo. Esa sería como la conclusión que saco. Exactamente. Y tenés que, cuanto más información, mejor, ¿viste? Si tenés los niveles de nutrientes en el sedimento, mejor. Si tenés perfiles de oxígeno en profundidad, mucho mejor. Podés utilizar una batería de indicadores biológicos, y siempre para una robusta clasificación del estado trófico hay que visitar el lugar, ¿tá? Si tenés los datos en una planilla Excel y todo lo demás, te da una idea, ¿no? Hoy tenés la suerte que está el Google Earth y podés en un minuto viajar arriba del lago y ver los márgenes con la cantidad de fotos que se toman y demás. Pero sí, es una evaluación que implica compilar un conjunto de datos, y muchas veces si vos lo tomás literal de una planilla Excel con estos 3 o 4 atributos sin mirar nada más, te puede generar un error importante en la evaluación. Hay, por ejemplo, en los años 70 estuvo bastante activa la línea de investigación que intentaba identificar indicadores simples de estado trófico. Entonces vos lo alimentabas con una sola variable y te daba una respuesta. Tal nivel de fósforo, tal nivel trófico. Después de tal nivel, como el esquemita que yo les mostraba recién para Laguna del Sí. El tema es que hay que hacer un conjunto muy amplio de salvedades para poder aplicar eso. Porque con una sola variable vos tenés una fracción muy pequeña de la información y te empiezan a aparecer discrepancias si lo alimentás con la variable de clorofila o lo alimentás con la variable de fósforo total. O si lo alimentás porque, por ejemplo, el mismo indicador, los de Carlson del 77, te da 3 posibles entradas, que son fósforo, biomasa fitoplanctónica, clorofila, ¿no?, como indicador, o profundidad del disco de Secchi. Pero vos una baja transparencia del agua, dado por una pequeña profundidad de Secchi, puede estar dado por fitoplancton, aguas turbias verdes, o puede estar por resuspensión de sedimentos y no tener nada que ver con la productividad del sistema.
Entonces vos de repente vas a un sistema que el agua es marrón chocolate por resuspensión de sedimentos por el viento, medís el disco de Secchi, te da 10 centímetros, lo pones en el indicador de Carlson y te dice eutrófico. Y de repente no tiene nada que ver. ¿Tá? O vas a un sistema, como recién les mostraba, totalmente tapado de plantas, que no podés medir la profundidad de Secchi porque el disco te lo tapan las plantas, ¿tá? Como decían ustedes el sábado, no la podés medir porque el Secchi no te da una medida de la transparencia del agua, te da una medida de la intercepción de la luz por las plantas, del sombreado de las plantas. No tiene sentido físico. Y está lleno de plantas, y bueno, y vos le metés, Secchi no podés. Le metés clorofila, que es muy baja, prácticamente cero. ¿Por qué? Porque las plantas, como decía Néstor, compiten por los nutrientes, compiten por la luz, compiten por el espacio, y no le dejan lugar al fitoplancton, no le dejan la posibilidad de desarrollarse el fitoplancton. Y entonces, bueno, ahí se empezaron los años 80, 83 y 84, Canfield, que fue un investigador de la Universidad de Florida, planteó indicadores de la biomasa de macrófitas que te permiten. Si vos llegás a la conclusión de que el 100% del volumen del lago está ocupado por plantas, por supuesto que el sistema es eutrófico, porque para desarrollar tal biomasa, vos necesitas gran cantidad de nutrientes. Pero ya el indicador es diferente, no es numérico, no es meter un dato de fósforo, ¿no? Es algo más, es distinto, tiene otra lógica. Son sistemas complejos y pueden funcionar de forma compleja, y está bueno que empiecen a surgir estas dudas porque es porque hay algo ahí atrás. No es tan simple el problema. Con 2 variables no lo resolvés. Gente, ¿qué más? Gracias. Arriba. Si les parece, yo voy pasando esta clase, estas diapos, quizás pueda ser una oportunidad para ver. Yo tengo algo más de eso. Ay, perdón. Dale. Por ejemplo, ¿no? En este esquema que es, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora. Con la pesca industrial, lo que se reduce, capaz que no es de sistemas, puede ser, lo que se reduce es el tamaño de los peces, ¿no? Entonces eso puede ser una de las causas. ¿Se entiende mi pregunta o no? Se entiende clarísimo. Acá lo que te muestra este esquema es cuánta biomasa de fitoplancton o cuál es el nivel de clorofila A como indicador de esa biomasa de fitoplancton va a depender de los recursos, los nutrientes y la luz, pero va a depender del consumo que tengas de ese fitoplancton. El consumo en los lagos depende fundamentalmente del zooplancton y de una fracción del zooplancton. Ahí lo que te muestra son 2 condiciones muy contrastantes de relación de biomasa y abundancia entre distintos componentes de lo que se llama la trama trófica clásica de un lago. Fíjate que ahí tenés los productores primarios, fitoplancton, los herbívoros, zooplancton, y luego tenés los carnívoros, que son los peces plantívoros, y a su vez los piscívoros, que son los peces que se alimentan, los peces que se alimentan de los peces plantívoros. Entonces, tenés 2 situaciones contrastantes, partiendo de la base que el sistema tiene las mismas condiciones, ¿no? Los mismos niveles de nutrientes. En el caso de la izquierda, vos tenés una baja presión de consumo del fitoplancton. Y eso está dado porque la abundancia y probablemente el tamaño del zooplancton es muy limitado. ¿Y eso por qué está dado? Básicamente porque hay una presión de predación por parte de los peces sobre el zooplancton que es muy intensa. Y eso en parte se debe a que tenés una baja abundancia de predadores tope o predadores piscívoros. La situación que tenés a la derecha es justamente la opuesta. Y ahí el cambio sustancial, además de tener muchos herbívoros, es que la abundancia relativa de los piscívoros plantívoros cambia radicalmente. Y hay mucho más piscívoros sobre los plantívoros. Esto, muchachos, van a encontrar muchos ejemplos
de los efectos de la remoción de los predadores tope o la reducción de su abundancia. Hay un clásico ejemplo en Yellowstone, cuando un famoso geomorfólogo fue a estudiar la erosión de los márgenes. Ustedes lo conocen seguramente ese caso, y eso llamaba la atención cuál era la causalidad de ese fenómeno, y tenía que ver justamente con la desaparición de la vegetación ribereña, ¿no? Por una gran cantidad de herbívoros en el sistema, generado por la decisión que se tomó cuando se creó Yellowstone de eliminar los lobos, los predadores top. Y eso tiene una serie de efectos que se denominan en cascada, ¿no es cierto? Esto es lo que quiere decir, bueno, yo modifico acá arriba y eso genera una serie de efectos en cascadas aguas, en la trama trófica. Pero fíjense que en la parte inferior les está indicando características físico-químicas que son muy contrastantes, a pesar de que estos lagos se encuentran o presentan los mismos niveles de nutrientes, pero tienen tramas tróficas totalmente distintas que afectan la presión de consumo. En el caso izquierdo, de la izquierda, tenés baja transparencia del agua, altos valores de pH, gran amplitud de oxígeno entre el día y la noche, porque tenés mucha producción durante el día y respiración en la noche. Y en el lado derecho tenés una situación totalmente distinta. Alta transparencia del agua, pH neutro, tenor de oxígeno disuelto sin mayores variaciones. Esto es lo que te está demostrando. Te está tratando de indicar de que justamente la estructura de esta trama trófica, que se denomina clásica porque es la primera que se estudió y se entendió, obviamente ya ustedes se imaginan que las tramas tróficas son mucho más complejos que esto, ¿no? Pero esa estructura también te está condicionando las propiedades físico-químicas del agua. Y esto nos muestra esa interacción entre los componentes bióticos y los componentes abióticos del sistema. Ahora, y termino con esto, cuando nosotros queremos entender los procesos, tenemos que analizar interacciones tróficas directas, como la herbivoría del zooplancton sobre el fitoplancton, o la depredación de un pez plantívoro sobre el zooplancton. Pero también tenemos interacciones tróficas indirectas, como por ejemplo los efectos que nos ocasiona la reducción de los predadores tope o su eliminación, y los efectos que se van, digamos, propagando en cascada a través de la trama trófica. Como ven, es una red de interacciones que es compleja porque no solo está condicionada por las interacciones directas entre dos niveles tróficos, sino que hay interacciones indirectas que se propagan a través de los niveles. Preguntas sobre esto. Para, por ejemplo, poder restaurar un sistema, entonces se utiliza la reintroducción de algunos peces de depredadores tope. Se ha hecho, sí, ¿no? Exactamente, eso lo vamos a ver hacia el final del curso, pero una alternativa podría ser, o me pongo a remover plantívoros, o me pongo a introducir piscívoros, o hago las dos cosas a la vez. Un capítulo que vamos a ver en restauración que se llama biomanipulación, justamente lo que procura es aumentar la presión de consumo sobre el fitoplancton, que en el caso de los sistemas acuáticos, recuerden, tiene esa particularidad que casi el 80% de la producción primaria puede ser consumido por los herbívoros. Eso en los sistemas terrestres casi nunca ocurre, porque el promedio es del 25%. Eso es una particularidad que tienen los sistemas acuáticos. Y tienen que ver con la abundancia y el tamaño de los herbívoros. En un sistema terrestre los herbívoros es un ñu, un elefante, una jirafa, un búfalo, nuestra vaca, Hereford o las razas que tengamos ahora,
Pero en un lago estamos hablando de muchos individuos que el más grande llega a 1 milímetro, 1,5. Y eso tiene impactos muy distintos en el funcionamiento del sistema. Uno de ellos es la relación entre la producción y lo que se consume. En un sistema terrestre, esa relación en promedio es 25%. Por eso cuando miramos el planeta desde una nave espacial o de un satélite, lo vemos verde, porque hay siempre acumulación de producción primaria. En un lago, una de las cosas que te puede pasar es que tenés niveles altos de nutrientes y no tenés nada de biomasa de productores primarios, porque se está consumiendo casi todas. Eso en un sistema terrestre te puede pasar, por ejemplo, si tenés una pradera artificial y le metés una sobrecarga de ganado tremendo. ¿Tá? Es la misma lógica. ¿Tá? Eso puede suceder naturalmente en un lago. ¿Tá? Por las características de los organismos que son los herbívoros en este sistema. ¿Ah? Preguntas. Si les parece, voy pasando la presentación y cualquier cosa me detienen. Tengan en cuenta que la idea de hoy era trabajar en base a sus consultas y sus dudas. Así que interrumpan y estamos a su disposición. Si querés, entro en un temita anterior a este, Guille, que vi que les generaba mucha duda, ¿no? Que tiene que ver con los temas del pH y cómo lo condicionan diferentes procesos, ¿no? Obviamente, nosotros entramos con una explicación fundamentalmente química para que ustedes entendieran la causalidad de los temas. Pero después nos dimos cuenta, por las dudas que ustedes planteaban, que claro, muchos de ustedes ya están muy olvidados de la química del liceo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos resolver. A ver, hay una serie de cosas claves que hay que recordar, que es lo siguiente. Cuando ustedes tienen procesos como la fotosíntesis, el pH va a subir, es decir, va a moverse en una escala entre 7 y 14. Eso también lo denominamos basificar el agua. Cuando nosotros tenemos procesos de descomposición, de degradación de la materia orgánica, de respiración, el pH se va a ubicar entre 7 y 1, si es tremendamente ácido, o entre 7, 4 y 3 es lo más común. ¿Tá? Eso es acidificación del agua. ¿Tá? Entonces, hay una primer, digamos, relación que si quieren grabársela a fuego, se la pueden tatuar si quieren, por supuesto, es producción, basificación, respiración, acidificación. ¿Tá? Seguramente todos los que lo vean les va a preguntar cuál es el significado de semejante tatuaje, ¿no? Ahora, esto es importante porque les permite entender vínculos, ¿no? Como por ejemplo, si van y toman una muestra en Laguna del Diario como el otro día, y hay tantas plantas acuáticas sumergidas, seguramente ustedes van a esperar varias cosas, ¿no? Uno, van a esperar concentraciones de oxígeno altas, o condiciones de sobresaturación, y seguramente van a esperar un pH alto de basificación, porque justamente hay mucha producción primaria. ¿Tá? Eso es importante tenerlo claro porque después cuando ustedes están analizando los procesos y sobre todo perfiles en la columna de agua o variación en el tiempo de atributos claves como el pH, el oxígeno o mismo la conductividad, todos esos procesos, todos esos atributos están condicionados por procesos fundamentales como la producción y la respiración o la descomposición. Entonces van a ir acoplados. Entonces, en la medida que entiendan esos vínculos, no les va a resultar tan difícil entender por qué si un sistema tiene mucha biomasa algal, a lo largo del día, cerca del mediodía, va a aumentar mucho el oxígeno, va a aumentar mucho el pH, etc.
Y después hay otro capítulo que es muy importante, muchachos, y es que entiendan que cuando estamos hablando de condiciones donde predomina la respiración, por tanto vamos a tener valores bajos de oxígeno y pHs ácidos, vamos a tener condiciones de potencial de oxidorreducción que son reducidos, ¿tá? Reductores, ¿tá? Y cuando estamos en el proceso inverso de producción, vamos a tener alto valor de oxígeno, elevado pH y vamos a tener condiciones oxidadas. Estos vínculos tienen que quedar claros, porque las condiciones de oxidorreducción condicionan muchos procesos claves en un lago. Por ejemplo, que el fósforo esté disponible o no esté disponible. Vamos a pasar raya acá y dejamos para que ustedes hagan preguntas en este momento. Sí, yo tengo, no sé si está por ahí la presentación, ya la vez pasada también, el gráfico de estados alternativos, el segundo gráfico, el que tiene vegetación, biomasa de vegetación, carga de nutrientes y como los distintos tipos de perturbación. Para que ya comparto. Es uno de los últimos gráficos de ese archivo. A ver, si queremos quedamos en el anterior, este mismo se refiere. Quedémonos en este, mira. En ese. A ver, esto, aquí lo que estás viendo en este gráfico, el eje de las X tiene los nutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, lo podés hacer solo en términos de fósforo. Esto justamente es un gráfico con datos de Laguna del Diario. Y aquí tenés biomasa fitoplanctónica, ¿tá? Puede ser clorofilada. Lo que te muestra este gráfico, esto es una representación gráfica de la hipótesis de los estados alternativos, que tienen los lagos poco profundos, ¿no? ¿Qué es lo que te muestra este gráfico? Fíjate en la línea roja. Lo que te muestra es que el lago, a medida que va aumentando la concentración de nutrientes, pasa un amplio gradiente donde el sistema no tiene modificaciones en cuanto a la biomasa fitoplanctónica. Pero alcanza un umbral donde cambia radicalmente su configuración. Esto, en la dinámica de sistemas complejos, se llama cambio de régimen, ¿tá? Pero fíjate en la curva azul ahora, que es el proceso inverso, que es la reducción de nutrientes. Podría ser, por ejemplo, una restauración. Técnicamente es lo que llamamos oligotrofización, es el proceso inverso de la eutrofización, es decir, es un proceso de empobrecimiento de nutrientes. Y fíjate que vuelve a suceder lo mismo. ¿Puede ser es un espejo posterior a una lluvia intensa? No, generalmente esos ya son modificaciones mucho mayores, ¿no? Pusiste una planta de tratamiento en los vertidos o los soflentes domésticos, o modificaste drásticamente el régimen de fertilización en los suelos productivos. Pero lo que te muestra eso es que la oligotrofización pasa lo mismo. Vos te pones a reducir la concentración de nutrientes y pasa mucho tiempo donde no observas cambios y alcanzás un umbral y el sistema responde rápidamente. Pero una cosa que es interesante, Federico, es que esos umbrales son diferentes. El umbral que te condicionó las consecuencias adversas de la eutrofización es distinto que el umbral que te permitió alcanzar la restauración. En términos más sencillos, la concentración a la cual tenés que restaurar un sistema que se eutrofizó, tenés que llegar a una concentración que es mucho más baja que la que desencadenó el problema. ¿Lo ven en el gráfico? Sí. ¿Ah? Y fíjense en una cosa interesante, es que en el rango intermedio de nutrientes, lo que se corresponde a la meso o a la eutrofia, el sistema puede tener dos configuraciones totalmente distintas. Alta biomasa algal
en la trayectoria azul, o baja biomasa algal en la trayectoria roja. Claro, puedes tener las dos configuraciones y igual ser meso o eutrófico. Exactamente, es decir, con el mismo estado trófico, la mesotrofia o la eutrofia, vos podés tener dos configuraciones o dos estados alternativos distintos. ¿De qué depende eso? Depende de la trayectoria histórica en la cual se encuentra el sistema, es decir, se encuentra en un proceso de eutrofización o se encuentra en un proceso de oligotrofización. Y esto es muy importante y tiene vínculo con todas las preguntas que hizo Evelyn anteriormente. Cuando uno quiere entender, por ejemplo, por qué Laguna del Diario o el sistema que estén trabajando tiene una configuración determinada, hay que, obviamente hay que tomar muestras, medir y cuantificar, pero muchas veces no basta solo con tener las condiciones actuales, tenemos que tener una idea de cuál es la trayectoria del sistema. ¿Tá? Para un lado, para... Exactamente, exactamente. Entonces, van a estar condicionados por las condiciones actuales, niveles de nutrientes, por ejemplo, y cuál fue la trayectoria del sistema. Luego lo vamos a ver más en detalle en un caso, cuando analicemos en profundidad el caso de Laguna del Diario, que hay formas de saber cuál es esa trayectoria. Y Laguna del Diario, por ejemplo, se encuentra en una trayectoria que corresponde a la línea roja, y estamos sobre ese umbral que puede cambiar drásticamente su configuración. ¿Ah? Igual, disculpas, pero me sigue generando dudas el siguiente gráfico en base a lo que es la perturbación. Perfecto, vamos al siguiente gráfico. El siguiente gráfico, Federico, fíjate, es igual a... tiene la misma lógica del gráfico que estábamos analizando anteriormente, pero acá hay una diferencia fundamental, Federico, y es que estamos viendo una respuesta del ecosistema que es distinta, es decir, en el gráfico anterior era la biomasa fitoplanctónica, acá es la biomasa de plantas acuáticas. ¿Ah? Incluye fitoplancton y macrófitas. No, acá solo macrófitas, solo plantas acuáticas. Bien. Vamos al gráfico anterior, Guillermo, porque esto es importante. Si yo hiciera este gráfico, si hiciéramos este gráfico y cambiamos biomasa fitoplanctónica por biomasa de plantas sumergidas, es exactamente al revés. Es el espejo de esta gráfica. Ahí va. ¿Tá? Y recuerden, son dos comunidades de productores primarios que compiten entre sí. Cuando domina una, la otra queda en su mínima expresión. ¿Tá? Entonces, ahora sí vamos al siguiente gráfico. Este gráfico tiene dos componentes. A ver, vamos a la parte basal del gráfico. Es el espejo del anterior. Obviamente está simplificado, porque no te tiene las dos trayectorias, la azul y la roja, sino que te lo simplifica en una trayectoria. Y fíjate que es una línea y te está diciendo que entre dos umbrales hay una discontinuidad, que te lo ponen esos puntitos, que el sistema generalmente cambia bruscamente de una configuración a la otra. ¿Cuál es la configuración que cambia? Tenés, fíjate, de nuevo, el eje de las X sigue siendo el mismo, la carga de nutrientes. Pero las configuraciones que tenés son, de nutrientes moderados abajo, tenés una elevada biomasa de plantas acuáticas, y cuando tenés concentración medias a altas de nutrientes, tenés baja biomasa fitoplanctónica. ¿Está claro? Eso mirando la base del gráfico. Ahí en la base del gráfico tenés las 4 franjas, digamos, que serían los 4 estados tróficos, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Vos podés, sobre ese eje de las X, podés desplegar la reglita de estados tróficos. Bien. Vamos a mirar ahora a la parte de arriba. La parte de arriba de este gráfico te está ilustrando un modelo simple gráfico que te está indicando que lo mismo que veíamos en el gráfico anterior. Fíjate, en el rango intermedio de nutrientes, vos tenés la posibilidad de tener dos configuraciones del sistema.
que depende de la trayectoria. Alta biomasa de plantas acuáticas o baja biomasa de plantas acuáticas. Y en los extremos de ese gradiente tenés generalmente una sola posibilidad. Cuando tenés muy bajos nutrientes, predominantemente va a predominar la vegetación como productor primario, y cuando tenés condiciones muy eutróficas, seguramente las plantas van a desaparecer o van a estar reducidas a su mínima expresión. Lo que te muestra ese gráfico en la parte superior, Federico, es justamente la ocurrencia de estados alternativos en un rango intermedio de nutrientes. ¿Tá? Hay una confusión que siempre ocurre, que es confundir estado trófico con estados alternativos. Y son dos cosas totalmente distintas. En rango de estado trófico que corresponde a la mesotrofia o a la eutrofia, los lagos poco profundos pueden presentar configuraciones distintas. En este gráfico lo que te está ilustrando es el sistema tiene mucha biomasa de plantas acuáticas o poca biomasa de plantas acuáticas. Lo podés pensar exactamente de la misma forma en términos de fitoplancton. Lo único que se te hace un espejo de lo que estás viendo. Claro, o sea, lo de los estados alternativos es lo que estamos diciendo de que para la misma carga de nutrientes podés tener dos estados de biomasa de fitoplancton o de macrófitas. Exactamente, exactamente, exactamente. Vamos al gráfico anterior, Guillermo. Ese fenómeno, en términos de dinámica de sistemas complejos y en términos de física, se denomina histéresis. Histéresis es cuando un sistema con las mismas condiciones de estado puede presentar configuraciones muy distintas dependiendo de su trayectoria. ¿Tá? Esto es como en 427. Sale del mismo punto, llega a la misma terminal, pero los recorridos no son exactamente iguales. ¿Tá? Eso es lo que está detrás de esto. Es decir, partís de un nivel bajo de nutrientes y vas hasta uno alto, ¿tá? El recorrido para las dos situaciones es la misma, pero en el tramo medio las trayectorias son totalmente distintas. ¿Ah? ¿Ah? En realidad, utilicen estos términos, en realidad en la actualidad no se utiliza estados alternativos, sino que se utiliza cambios de régimen. ¿Tá? Pero eso tiene toda una disquisición para los puristas que trabajan en los modelos matemáticos y en estas teorías, pero estados alternativos utilícenlo porque es más entendible de qué estamos hablando. ¿Tá? En realidad lo que ocurre es que estados alternativos solo se puede aplicar cuando existe estéresis. Hay muchos cambios de régimen sin estéresis, ¿tá? Pero eso es una disquisición que no nos vamos a meter en este momento. ¿Tá? Muy bien. Pero recuerden, no confundan estado trófico con estados alternativos. Es un tema que es la tumba de los CRA en los parciales. Vienen espectacular en todas las preguntas, ¡pum! Caen confundir estado trófico con estados alternativos. No, me acuerdo. Tropecé con esa piedra. No, la esquivé aquella vuelta porque hicieron la misma afirmación. Gente, ¿seguimos explorando la presentación esta? Yo tengo una pregunta más general, porque se habla mucho de la resiliencia del sistema, ¿no? Y en esta gráfica, como eso de poder volver hacia atrás. Se llega a un punto en que, o sea, en la vida real, de que de verdad no se puede como volver hacia atrás un sistema, o sea, que es tan grande la perturbación. Que no se pueda deseutrofizar, decís. Sí, eso exactamente. Todo depende a qué escala de tiempo y con qué cantidad de recursos consideres la posibilidad de rehabilitar o restaurar el sistema.
Claro, debe depender porque si tenés actores externos que están afectando eso, si vos eso no podés cambiar ese régimen, va a seguir estando eutrofizado. Si vos no cambiás la fuente del problema, la causa, si vos no convertís... Claro, pero, o sea, se nos habla mucho de como que se llega a un punto de que ya es imposible volver hacia atrás. O sea, de que el sistema está tan perturbado que por más acciones que vos hagas, como que está. Entonces ahora viendo esto de que hay como se puede Eutrofizar. me surgió esa duda, ¿no? Porque como que tantas veces nos han afirmado que llega un punto que el sistema ya no puede volver a ese estado. Bueno, lo que te muestra es justamente esa representación gráfica en la parte de arriba de la hipótesis de los estados alternativos, es que fíjate que tenés en el rango intermedio de nutrientes, tenés dos configuraciones. Y esas configuraciones se mueven dentro de lo que se llaman cuencas de atracción. Pero fíjate que no es fácil ir de una cuenca de atracción a la otra, hay una colina, ¿no? Y esa colina significa justamente, ahí te está hablando de la resiliencia del sistema para ir de un lugar a otro, ¿no? Y eso es una de las cosas que hace muy difícil la restauración de un sistema que se eutrofizó. Tenés que hacer un esfuerzo muy, muy grande, además de cortar las causas que te originó el problema. Seguramente vas a tener que hacer algunas intervenciones adicionales, biomanipulación o otras estrategias que vamos a ver, si lo querés recuperar en términos de años o en un tiempo acotado. De lo contrario, el sistema tiene una resiliencia enorme. Después vamos a tratar de entender qué es lo que genera esa resiliencia. Hay algunos mecanismos que se retroalimentan positivamente y hacen que el sistema vaya en determinada dirección y sea muy difícil eliminar esa tendencia, ¿no? Y capaz que es más claro verlo en sistemas terrestres, el proceso de desertificación, ¿no? El proceso de desertificación involucra pérdida de cobertura, aumento de la erosión, y eso a su vez retroalimenta la pérdida de la cobertura, ¿no? Y el sistema, ese disturbio se propaga en el sistema con una direccionalidad bastante marcada. Y es muy difícil revertir ese tipo de procesos. O algo más simple todavía, la erosión de tierras fértiles, ¿no? Después que se dispara es muy difícil volver atrás de eso. Yo creo que es un gradiente, ¿no? En determinadas condiciones hay procesos que son más probables que otros, hay estados que son más estables que otros, y como esa pelotita, en ese diagrama, tienden a dirigirse en su punto de menor energía potencial, en su punto más bajo. Pero también hay equilibrios que son estables y equilibrios que no son estables, porque esa pelotita podría tener un punto de equilibrio, por ejemplo, acá arriba de estas pequeñas lomas en el medio, ¿no? Y estando en ese estado sería tan probable que caiga para un lado como que caiga para el otro, ¿no? Pero bueno, a medida que uno fuerza el funcionamiento de un ecosistema, a medida que la perturbación es mayor, se corre más riesgo de que el sistema adopte un estado totalmente diferente, que tenga mecanismos que lo estabilicen, mecanismos internos que lo estabilicen de retroalimentación positiva, y hagan que la reversión de ese estado al estado previo sea compleja, dificultosa, costosa, o en términos prácticos imposibles a veces. Desde el punto de vista teórico, quizás, con todos los recursos disponibles de todo tipo, uno podría llegar a moldear un ecosistema de la forma que uno pretendiese. Pero el tema es que no basta con poner los integrantes, sino que el sistema tiene que funcionar de una forma
de que esos mecanismos de retroalimentación positiva existan para que el sistema se mantenga en ese estado con el tiempo. ¿Ah? Si yo voy a un campo dunar destruido por la circulación de vehículos y planto arbolitos, arbustos, y no le doy las condiciones para que prosperen, eso es volver a convertirse rápidamente en el campo dunar que estoy tratando de fijar, ¿no? La transición de un proceso de sedimentos móviles a uno de sedimentos fijos, de suelo fijo, con vegetación establecida, es bastante complejo, ¿no? Entonces, la magnitud de la intervención debería ser muy importante para lograr revertir ese tipo de procesos. Hay sistemas que son menos resilientes que otros, ¿no? Porque los estados alternativos son muy estables, y el estado propio en el que uno quisiera mantener un sistema o llevar el sistema es muy inestable, ¿no? Muy fácilmente perturbable. Federico, vos ibas a decir algo. No, nada, que incluyendo en el pool de recursos, disponibilidad de tiempo también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, pueden ser procesos extremadamente lentos. No quiere decir que no vaya a llegar, pero que pueda demorar para volver a estar a su estado. Sí. Por ejemplo, hay campos fertilizados en el mundo, utilizados históricamente para la agricultura, que se consideran que tienen para cientos años de agricultura sin fertilización. Tienen nutrientes suficientes para cientos de años sin fertilización. O sea, capaz que nosotros empezamos una restauración que no la terminemos nosotros, que la sigan otras generaciones como para que llegue a estar restaurado. Exacto. Sí. El tema temporal no es trivial, ¿no? Claro. O incluso quizás si quisieras hacer una restauración muy rápida, le estás en realidad generando una perturbación, un impacto tan grande que termines jugando en contra. Sin duda. Y todo depende de cuál sea el objetivo de esa intervención, ¿no? Si es recuperar el ecosistema como existía antes, ¿no? O rehabilitarlo. Que restaurarlo, o si querés rehabilitar algún aspecto del funcionamiento o algún servicio ecosistémico brindado por el ecosistema. Por eso la diferencia entre rehabilitación y restauración, ¿no? Sí, y después en unas clases de Néstor, más adelante en el curso, lo vamos a analizar en mayor profundidad. Exacto. Pero imagínense un sistema hipereutrófico dominado por fitoplancton, por cianobacterias potencialmente tóxicas, es un sistema que revertirlo para que sea utilizado como fuente de agua potable es muy costoso y muy dificultoso. ¿Tá? Porque, ¿cuál sería un estado alternativo? Y el dominado por plantas acuáticas, por ejemplo, ¿no? En función de lo que se venía trabajando. Es un sistema de aguas claras, con mejor calidad de agua en términos generales. Ahora, mientras haya gran biomasa de cianobacterias, ¿cómo hacen las plantas para estar presentes y desarrollar biomasa? Si van a tener una comunidad presente que compite, o sea, preexistente en gran abundancia, que les hace sombra, les quita los nutrientes y les produce sustancias tóxicas. Entonces, una vez que algunos sistemas llegan a determinados estados, es muy difícil revertir estados más acordes con los usos, por ejemplo, que hacemos de esos ecosistemas. Y el tema de la eutrofización asociada a la floración de cianobacterias en ecosistemas utilizados para suministro de agua potable es uno de los problemas mayores que tenemos en la actualidad, ¿no? Fíjense, Cuenca del Santa Lucía, Laguna del Sauce. La Laguna del Diario mismo, la Laguna del Diario en su momento era utilizada para suministro de agua potable de la ciudad de Maldonado, que hace años, décadas, que ya debió dejar de ser utilizada con ese. Y así se van perdiendo, ¿no? El caso más emblemático, Guille, es que esa transición la vimos prácticamente en el transcurso de 2 décadas. La laguna probablemente mejor conservada del Uruguay a principios de los años 2000, la Laguna Escondida, allá en José Ignacio, suministro de todo ese lugar. Es increíble, un desarrollo en una lógica incluso de baja densidad, como son los barrios cerrados y todo lo demás. Hoy día es un sistema totalmente detonado, ¿no? Con pocas intervenciones se logró eutrofizar y demás. Sí, cambian muy rápido estos sistemas, ¿eh?
podés también por motivos morfológicos del cuerpo de agua tener en una parte presentación de fitoplancton y en otra parte presentación de macrófitas, ¿no? Que esté dominado por unas o por otras, y Es ahí lo que como ocurre, intervenciones localizadas. es lo que ocurre en Laguna del Sauce. La foto que te mostraba Guillermo es de Laguna del Potrero, donde ahí la producción se canaliza por plantas acuáticas, por una serie de factores. Pero en el cuerpo principal, donde está la toma, lo que tenés son las floraciones de cianobacterias. Obviamente, el sistema lo tenés que manejar en su conjunto, ¿no? Si vos estás en un sistema que se destina a la recreación y el suministro de agua potable, las plantas acuáticas es un aliado, pero si las plantas acuáticas tienen un crecimiento excesivo, también se te transforman en un problema, ¿no? Y bueno, siempre la calidad, recuerden esto, depende de los usos que ustedes hagan del sistema, ¿no? Y lo mismo pasa con estos componentes, digamos, que tan saludable sea una elevada o una biomasa o una elevada cobertura de las plantas acuáticas, depende del uso. Si es un sistema que se utiliza para la recreación, nadar, navegar, es una pesadilla tener plantas acuáticas porque no lo podés hacer prácticamente, ¿no? Y en términos de calidad de agua, bueno, tener una buena biomasa es saludable, pero si tenés un crecimiento excesivo, también se te presentan problemas, ¿tá? O sea, las plantas acuáticas son un aliado importante, pero cuando se descontrolan pasan a ser tu peor pesadilla también. No, bueno, en Laguna del Sauce cada tanto se hacen cosechas de camalotes, ¿no? He visto que tienen que terminar sacando porque hay... Lo hacen contra Laguna del Potrero algunos barrios privados, pero lo hacen por su cuenta, no hay un plan, en realidad no lo deberían hacer, ¿tá? Lo hacen para limpiar la entrada a la laguna, quizás. Sí, sí, Enfrente. pero el caso más emblemático en ese sentido es lo que pasa en Laguna del Diario o en Laguna Blanca. En Laguna Blanca pasa el mismo problema, ¿viste? Hay mucho esfuerzo de control de la vegetación por razones de recreación, pero también por razones de suministro de agua potable. Pero capaz que está bueno aprovechar esta gráfica y esta discusión que se ha dado para ver algunas de las consecuencias que tiene este comportamiento del ecosistema, del lago, y su aplicación en la gestión ambiental o en el diseño del paisaje. Por ejemplo, imagínense un lago que tiene fines paisajísticos en un predio privado y en cuya cuenca se utiliza fertilización para el campo convertido en jardín, ¿no? Con fines paisajísticos. ¿Qué es lo más probable que pase con el lago? Y lo más probable que pase con el lago es que el sistema empiece a enriquecer su carga de nutrientes, pero uno no vea cambios en la biomasa de productores primarios asociados por un buen tiempo. ¿Ah? Entonces el sistema, si originalmente era oligotrófico, que podía serlo o no, va a pasar a ser y luego se va a convertir en eutrófico. Y la percepción que tiene la comunidad que convive con ese sistema es que no pasa nada, porque yo siempre hago lo mismo, pero no hay consecuencias ambientales aguas abajo en el sistema eléctrico. Y un día ocurre algo que hay una gota que desborda un vaso y el sistema cambia rápidamente de estado. Pasa de un sistema de baja biomasa a un sistema de alta biomasa. Cambia de estado, ¿no? Un estado alternativo. Con una estructura muy diferente, con usos potenciales muy diferentes, porque en el lago que yo me bañaba ya no me puedo bañar más, hay malos olores, toco el agua y me irrita, o lo que fuera. ¿Ah? Y lo peor es que la recuperación de ese sistema de aguas claras y baja biomasa lleva a que el esfuerzo sea mucho mayor, porque yo debo lograr un umbral en el proceso inverso de oligotrofización, en donde ese cambio de estado se va a dar a una concentración de nutrientes, a una carga de nutrientes, mucho más baja que la que generó el cambio de estado hacia el aumento de la biomasa. O sea, no es que vuelve por el mismo camino, va a volver por acá.
¿Ah? Entonces, si yo quiero mantener el sistema con baja biomasa, más vale que nunca, mucho mejor si yo logro hacer que nunca llegue a esta transición abrupta. Mantenerlo acá abajo. Capaz que el sistema está forzado y tiene una buena carga de nutrientes, pero bueno. ¿Y cuándo es este umbral? Yo puedo conocer este umbral a priori y no lo puedo conocer a priori. Entonces, hay un nivel de incertidumbre que es muy importante. Esto no depende solo del nivel de nutrientes, depende del nivel de nutrientes y depende de otros condicionantes del funcionamiento ecosistémico. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre peces plantívoros y piscívoros? ¿Se acuerdan que lo hablamos hoy antes? En base a la duda de Evelyn. ¿No? La cantidad, la biomasa de fitoplancton depende de la cantidad de recursos y de nutrientes, pero depende también del consumo. Entonces, si un día hay una mortandad masiva de peces piscívoros, en este punto, el sistema puede dispararse, y no tiene nada que ver con la situación de nutrientes en ese punto. Depende de una acumulación de nutrientes durante mucho tiempo, y luego un factor disparador que es externo, pero que cambia la estructura y el funcionamiento del ecosistema. Ese umbral lo podés llegar a conocer si vos ya conocés más o menos la dinámica que tiene ese cuerpo de agua, ¿no? Si ya pasaste por ese proceso de eutrofización, ya desbordaste esa gota una vez, ya lo llevaste para atrás con oligotrofización, y te estás de vuelta en un proceso de eutrofización y ya más o menos sabes a qué punto desborda la gota. Lo que pasa es que ahí estás asumiendo que hay un solo camino posible en un sentido o el otro, y hay muchos caminos posibles. Este salto acá se puede dar por mortandad de piscívoros, pero se puede dar por una tormenta muy extrema, ¿verdad? Que lo que haga es que todos los nutrientes que estaban en los sedimentos queden por resuspensión y del oleaje disponibles en la columna de agua un día para el otro. ¿Verdad? Y vos eso no lo podés prever. ¿Verdad? Y pueden haber así muchísimos factores disparadores del cambio. ¿Verdad? Y de repente, en una trayectoria vos vas y volvés y conoces una de las trayectorias posibles, pero la siguiente en el tiempo sea diferente la trayectoria, el disparador sea diferente. Y de la misma forma también cuando una vez que ya desbordaste la gota, que ya está en esa subida abrupta, quizás vos lo notes antes de que llegue al punto máximo, por más de que vos hagas una intervención, por inercia igual llegue a un estado de eutrofización. Es lo más probable. Es lo más probable. Igualmente, hay algunos métodos que tratan de tener lo que se dice alertas tempranas, ¿tá? Por ejemplo, si existe síntomas del comienzo de una floración intensa, hay algunas intervenciones que son muy locales. Por ejemplo, en determinado punto del lago empieza una floración de cianobacterias. Entonces alguien va y aplica ahí un algicida, que puede ser oxigenada, una inyección, y eso que tenía condiciones adecuadas para desarrollarse en un punto, pero después que llegara iba a invadir todo el sistema, lo liquidás en origen. ¿Tá? Igualmente, vos sabés que estás caminando sobre el filo de la navaja, ¿no? Porque las condiciones están, y lo que estás tratando es de generar paliativos para que el cambio no se dé en ese momento, o que esas condiciones pasen. Pero ese nivel de artesanía en el manejo involucra un conocimiento muy fino del sistema, puede tener consecuencias ambientales complicadas en otros componentes, ¿tá? El aplicar un herbicida. Y cuando, a medida que aumenta el nivel de nutrientes, menos efectivas van a ser ese tipo de intervenciones, ¿no? Porque cada vez el riesgo, la productividad potencial es tan alta que el sistema ahí con baja carga, con baja biomasa de algas, va a ser muy inestable. Tener un campo regado y fertilizado y pretender que no crezca nada. Le tenés que echar fertilizante todo el tiempo. Y un lago no lo podés gestionar así. ¿Ah? Porque cuando están las condiciones va a ocurrir. Y capaz que vos podés tener algún control mínimo en algún punto específico, pero no podés estar fumigando todo un sistema con químicos para que no produzca cuando las condiciones están dadas, ¿no? Ambientalmente es injustificable, ¿no? Lo que tenés que hacer es disminuir la carga de nutrientes, eso no es simple, no es barato, no es rápido. Por eso es tan importante trabajar sobre las causas de estos problemas. Pero socialmente estamos todavía tratando de internalizar esas causas y bueno, aunque no sean deseadas, algunas actividades tienen consecuencias. En otros momentos posteriores y en otros lugares del espacio. Y bueno, hay que lograr lidiar con eso y cambiar particularmente los flujos de nutrientes en nuestro territorio, ¿no?
se terminan acumulando en los medios acuáticos, en los sistemas acuáticos. Gente, son las 4:20. Yo les voy a contar. De los formularios habíamos hablado de los temas redox y pH, y habían surgido también los temas de el equilibrio carbónico-carbonatos y la alcalinidad. El sábado lo estuvimos hablando, sé que todos no estaban. Algunas de esas cosas se hablaron hoy, Néstor las comentó. El tema de intercambio de gases. También surgió algunas dudas sobre caudal y la clasificación de sistemas lóticos según el sistema de Horton y Strahler, de orden. Estos temas de caudal y de Horton-Strahler los podemos llegar a profundizar luego cuando profundicemos en el tema de sistemas lóticos. También el tema de los ciclos de fósforo y de nitrógeno. Hay una lista bastante larga de cosas que son previas a estas cosas que estuvimos discutiendo hoy acá. No sé si quieren aprovechar el tiempo para discutir alguna de esas, o hay otra cosa que les interese más. Digan ustedes. Ya que lo mencionaste, lo del intercambio de gases es algo que me inquieta un poco en realidad, porque lo entiendo pero no lo comprendo mucho. Y me gustaría repasar un poco sobre eso. Facundo, ¿te acordás bien qué aspecto, qué gases? Por ejemplo, el dióxido de carbono es algo que no llego a entenderlo. El oxígeno sí, pero el tema del dióxido de carbono no es algo que lo entiendo. No logro entender nada de eso. Ah. Miren, yo voy a compartir de vuelta la pantalla. Este es uno de los libros que está disponible ahí en el EVA del curso. Es un curso, es un libro clásico brasilero, Fundamento de la Limnología de Francisco de Asís Esteves. Traten de explorar estos libros. Fíjense, habla mucho de limnología de lagos, ecosistemas lacustres, aguas continentales, características del medio, compartimientos y comunidades. Estos son los últimos temas que se han trabajado en el curso y que estuvimos discutiendo bastante el sábado. Propiedades físicas y químicas del agua y su importancia limnológica, oxígeno disuelto, carbono orgánico y carbono inorgánico. ¿Está? Acá van a encontrar, después sigue con nitrógeno y con otras cosas. Primero lo químico, después lo más biológico y lo ecológico está en el libro. Anhidrio carbónico, estamos hablando de una forma inorgánica del carbono, gaseosa, que se vincula con el funcionamiento de los ecosistemas de varias formas. En primer lugar, el CO2 es el producto de la respiración, pero es la materia prima o es una de las materias primas de la fotosíntesis. Por lo tanto, se consume y se produce en los ecosistemas. ¿Ah? Además tiene una particularidad, fíjense acá, está en la página 62 del libro. ¿Ah? El anhidrio carbónico gas, cuando se disuelve en agua, acá hay unos símbolos de pregunta que es un problema de los caracteres. Acá tendría que haber unas flechitas de reacción, ¿no? En un sentido y en el otro, de equilibrio. Se ve que hubo algún problema con la guardada del PDF. El CO2, cuando se disuelve en agua, reacciona con el agua y forma este compuesto que es el ácido carbónico. ¿Ah? ¿Por qué es un ácido este compuesto? Porque en solución acuosa, acá lo tenemos, en solución acuosa libera H+. Y el pH, la acidez de un medio, digámoslo así, es directamente proporcional a la concentración de ese H+, ¿no? Que son núcleos de hidrógeno, protones. ¿Tá? Entonces, cuando vos tenés CO2 en agua, se genera ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en esto que
le da acidez al agua, y este compuesto que es el bicarbonato ácido. Y el bicarbonato ácido porque tiene otro H unido, ¿no? Carbonato es el CO3 con 2 cargas negativas y el H más es el ácido. Este bicarbonato se disocia a su vez en agua, dando otro protón, otro hidrógeno más libre y carbonato. Entonces, cuando vos tenés agua en contacto con la atmósfera, eso es siempre, en un sistema limnológico siempre está en contacto con la atmósfera, siempre hay CO2 en juego, o hay procesos de respiración y descomposición en el sistema, vas a tener CO2 en agua, va a aparecer el ácido carbónico, va a aparecer el carbonato y el bicarbonato. ¿Está? Entonces, cuando hay CO2 en agua, aparecen H+, y el sistema, el agua, se vuelve más ácida. El pH baja. Esta gráfica estaba más linda de la que había elegido Néstor. ¿Y esa liberación de hidrógeno se da, o sea, lo da, no sé, algún ser vivo? O sea, ¿los promueve algo o se da solamente por el nivel de acidez y porque está en un medio acuoso? Eso es un mecanismo puramente químico, de reacción entre el CO2 y el agua, y la disociación posterior del ácido carbónico. Ah, está buenísimo. ¿Me explico? Sí. Vos fíjate, vos definís el pH, acá aparece la formulita. A ver. Que justo toma el ejemplo de pH 7. A ver si encuentro algún ejemplo que sea mejor. ¿Vos, Facundo, estuviste el sábado? No, la semana pasada fue una semana bastante complicada y el sábado estaba en el campo y vi una foto de Pau que subió una historia en Instagram y ahí fue que me enteré lo de la salida me había tenido que ir al campo yo y no y ni entré al foro ni nada, no me llegaron los mails, no me llegó nada y nunca me enteré de la salida. Y me dijo Pau que me fijara lo del foro ahí y me enteré lo del futuro parcial y demás actividades que plantearon. Dale. Bueno, entonces vamos a abandonar el libro y vamos a ir a una explicación un poco más conceptual que para los que estuvieron el sábado ya más o menos la escucharon. Yo recién te comentaba, cuando vos tenés CO2 y tenés agua, hay una reacción y se genera un ácido. ¿Tá? Aparece un ácido en juego que es el ácido carbónico. Por lo tanto, el pH del agua con CO2, mezclada con CO2, va a ser menor a 7, va a bajar por debajo de 7, porque tenés presencia de H+, ¿tá? Porque aparece un ácido en juego. Si vos tuvieras agua destilada y le medís el pH, te va a dar 7. Si vos abrís el frasco de agua destilada y dejás que entre en equilibrio con la atmósfera, con el CO2 que está en la atmósfera, el pH va a ir bajando. ¿Tá? Eso es muy fácil de ver o de asociar al concepto de lluvia ácida. La lluvia, vos podés asumir que las gotas de agua son gotas de agua totalmente limpia, que no tienen prácticamente solutos sólidos, disueltos, pero sí tienen una superficie de intercambio con los gases atmosféricos muy grande con respecto a su volumen, y por lo tanto, a medida que viajan en la atmósfera, se van cargando de gases, entre ellos el CO2. ¿Ah? Y por lo tanto, una gota sin contaminar de lluvia, cuando cae al suelo, tiene un pH ácido de 5,5. Eso es lo que cabría esperar en función de la concentración de CO2 que hay en la atmósfera. ¿Tá? Que es muy bajita, pero ya es suficiente para bajar de 7 a 5,5 su pH. ¿Tá? Ahora, cuando la gota cae al suelo, disuelve otras cosas que están en el suelo, que no estaban en la atmósfera y pasa a estar en el suelo. ¿Tá?
empieza a escurrir por los campos y llega a los lagos, lagunas, ríos y arroyos. ¿Tá? ¿Cuál es el pH típico de esa agua que llega a un río, arroyo, a un lago? Y en general es un pH muy dependiente de las sustancias que estaban en la tierra por la que corrió esa gota, ¿no? Y de las cosas que disolvió. ¿Estamos de acuerdo? Por lo general, hay muchos compuestos que le dan cierta basicidad leve a esa agua. ¿Tá? Bases débiles que hacen que ya se aleje de ese valor 5,5 que tenía la gota cuando cayó al suelo, y lo suba un poquito por arriba de 7. ¿Tá? Entonces hay procesos que siguen siendo químicos, que modifican, por dilución de distintas sustancias, el pH de esa agua. ¿Tá? La mayor parte de las bases que aparecen en una gota, en un pedacito de agua de un lago, son carbonatos y bicarbonatos. ¿Tá? Ya no solo de los que venían de la atmósfera, sino de los que provienen de los propios suelos. ¿Tá? Entonces fíjense, en esta gráfica, voy a abrir la grafiquita, les voy a mostrar la grafiquita del Francisco de Asís Esteves. Si ustedes se fijan acá, si estoy en un pH 7, ustedes esperarían, esperen que me tengo que dar, acá tienen, esta curva de acá es CO2, 100% de CO2, en este punto de acá es 0% de CO2. Seguí esta línea, ¿tá? Quiere decir que yo paso de un pH aproximadamente de 4, 4,5, 100% de CO2, a uno de 0 a 8 y pico. ¿Tá? Y a ese mismo pH yo tengo 100% de bicarbonato, porque todo el CO2 que reaccionó con agua y luego perdió un H+, se transformó en bicarbonato. ¿Tá? A medida que sigue subiendo el pH, empieza a aparecer esto que es carbonato, que se da por la desprotonación, por la pérdida de un H+ por parte del bicarbonato. El bicarbonato pierde, a este pH de 10,5 más o menos, hay 50% de bicarbonato y 50% de carbonato. ¿Tá? Bueno, el tema es que en una muestra de agua dulce, que está un poquito por arriba de 7, lo que predomina es el bicarbonato. La base mayoritaria que está presente en el agua es el bicarbonato. ¿Tá? Por ejemplo, del carbonato de calcio de los suelos. Carbonato de calcio. ¿Tá? Carbonato de calcio, hay poquito carbonato, con el pH del carbonato agarra un protón del agua y se transforma en bicarbonato. ¿Tá? Pero son compuestos que pueden venir de la atmósfera, pueden venir de los suelos. Ahora, hay procesos biológicos que alteran el pH del agua. ¿Cómo? O consumiendo CO2 o produciendo CO2. El proceso que produce CO2, que es la respiración, ¿tá? Va a hacer que el pH del agua, ¿qué pase? Si hay más CO2 en juego, se forma más ácido carbónico y el pH disminuye, se hace más ácido. Mucha respiración en el agua, mucho CO2, el pH baja. ¿Tá? Porque hay más ácido carbónico, hay más H+ en el agua. Si hay mucha fotosíntesis, ¿qué pasa? La fotosíntesis fija carbono, fija CO2 y lo transforma en materia orgánica, y por lo tanto desaparece CO2 de la muestra. Empieza a disminuir la concentración, disminuye, baja, 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 ¿y qué es lo que pasa? Desaparece CO2 de la muestra, desaparece el ácido carbónico y el pH sube. Entonces, en un sistema con fotosíntesis muy activa, los pHs uno esperaría que sean más elevados, de 7, 7 y un poquito más, 8, 9, y en un sistema con mucha respiración y mucha producción de CO2, el pH baja por debajo del 7, y de repente lo puedes encontrar en 6, 5,5. ¿Tá? A su vez, ahí hay dos procesos biológicos que son contrapuestos con respecto a esto, que es la respiración y la fotosíntesis. A su vez, hay otros procesos, como la degradación de la materia orgánica, la degradación incompleta, la que no llega hasta CO2, que genera algunos ácidos orgánicos que también pueden ayudar a disminuir el pH del agua. Por ejemplo, ¿se acuerdan la foto del agua roja de Laguna del Cisne que yo les mostraba hoy? Esos son ácidos orgánicos, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, y el pH de la Laguna del Cisne suele estar por debajo del 7.
¿tá? Porque hay varios ácidos orgánicos en la mezcla. Entonces, tratando de resumir esto, vos tenés el agua, el pH del agua va a determinar, perdón, el pH del agua va a estar determinado por el CO2 que está en la vuelta. Si es mucho, si es poco. Si es mucho, el pH baja. Si es poco, el pH aumenta. Por la cantidad de bases de la litología de la cuenca, de los suelos, de las piedras, ¿no? Si hay muchas rocas básicas, el pH va a subir, van a ser bases, que es lo contrario a ácido. Va a depender de los procesos biológicos que esté ocurriendo en el sistema. Particularmente la fotosíntesis aumenta el pH y la respiración que lo disminuye a través de la cantidad de CO2 que está en juego en el sistema. Y también de algunos productos de la actividad biológica de la descomposición de materia orgánica que son ácidos por sí mismos y bajan el pH por debajo de 7. Todos esos procesos están en juego determinando el pH de una muestra de agua, de un lago, de un río. Facundo, ¿ayuda eso? Sí, me respondí de todas las dudas. Porque la principal duda que tenía yo era cómo ingresaba el CO2 al lago. Esa era la principal duda y también me lo respondiste desde cómo cae la gota cuando hay una lluvia hasta el contacto que tiene el agua con el agua con la atmósfera. Me respondiste todo, sí. Buenazo, Villa. Dale. Muchas gracias. No, por favor. Por supuesto que pueden haber otras sustancias que modifican el equilibrio ácido-base en un sistema acuático, pero esos son los procesos fundamentales, ¿no? Y a lo otro no vamos a hacer referencia en este marco. Disculpa, hay una consulta de María Jesús en el chat sobre un parcial. Sí. Pero, no sé. No sé qué onda, si eso lleva mucho tiempo o no, porque a mí también lo que me genera muchas dudas es el último gráfico de la clase que estábamos viendo. Entiendo más o menos qué es lo que quiere mostrar, pero como las variables que muestra cada letra no sé bien qué es. Yo no encuentro el dato, ¿dónde hay? El tema del parcial en el foro, puede ser que ustedes lo vean un poco diferente o no. Acá, en este mensaje que dice, mensaje importante, evaluación, etc. Si ustedes entran ahí, van a encontrar este texto. Léelo con calma, María Jesús, pero está ahí. Está en el mensaje del foro que habla de evaluación. Gracias. No, por favor. Y vos, cualquier cosa el jueves lo hablamos con calma. Federico, ¿vos hablabas de esta clase? Esa misma de ese gráfico. Néstor, seguramente vos lo tengas más cargado en la memoria que yo. Tiene que ver con la... a ver, vos acá tenés distintas cadenas tróficas, pirámides tróficas, esto es una pastura, vos me corregís, Néstor, o entrá nomás tranquilo, esto vendría a ser una zona de pastura, esto vendría a ser un bosque templado, y acá lo que tenés son números de individuos. Dale vos, Néstor, seguí porque no me acuerdo los detalles. Dale. Perfecto. Esto, miren, es una representación de una trama trófica clásica, donde tienen en P los productores primarios, los consumidores primarios y los consumidores de segundo y tercer orden. O sea, los productores primarios, los herbívoros y los depredadores de los herbívoros. ¿Y la S? Lo que tiene en la parte superior es expresar esos distintos compartimentos, niveles tróficos en términos de densidad, números, en términos de biomasa y, por último, en términos de energía. ¿tá? Lo que ocurre, le pusimos ese gráfico para que reflexionemos que en términos de energía, y esto está vinculado a lo que hablábamos el sábado, siempre vamos a tener una verdadera pirámide, porque ya sabemos que hay una pérdida de energía en la medida que se transfiere de un nivel trófico al otro por las leyes de la termodinámica. Sabemos que entre un nivel y otro solo pasa el 10% de energía. Entonces,
Cuando lo vemos en términos de energía, siempre la base mayor están los productores primarios y los predadores topes. Esto que aparece como C3 en la parte inferior va a ser en términos energéticos una fracción muy pequeñita porque se fue perdiendo mucha energía entre un paso u otro, o mejor dicho, pasó solo el 10% entre un nivel y otro. ¿Tá? La cajita que ven como S tiene que ver con los descomponedores, ¿tá? Pero después tienen la clásica pirámide, ¿no? Esa pirámide, a veces cuando nosotros estamos hablando de otros atributos como la densidad o la biomasa, no necesariamente observamos una pirámide. En el primer caso de la densidad, tenemos dos casos contrastantes, un pastizal y un bosque templado. En un bosque templado, imagínense árboles, en términos energéticos va a ser una base gigantesca, la más importante, como la que tenemos en la parte inferior de este recuadro, pero si nosotros contáramos el número de individuos, son pocos individuos con una biomasa enorme. ¿Tá? Entonces, la reflexión que les quisimos incluir con estas representaciones es que las tramas tróficas, cuando los niveles tróficos, cuando los cuantificamos en términos energéticos, siempre van a ser una pirámide, y a veces eso también se corresponde en términos de biomasa o densidad, pero no necesariamente se van a corresponder. Eso depende justamente de la naturaleza de las especies que estemos hablando. Si estamos hablando de un bosque con árboles de muy gran porte, bueno, son muy poquitos individuos, pero es una biomasa gigantesca, ¿no? Eso para que vean la correspondencia entre los atributos. Pero lo importante, no olvidarse que desde el punto de vista de una pirámide trófica, como la estudiaron en secundaria, en términos energéticos siempre va a ser una pirámide. La base siempre va a ser más grande y eso tiene que ver con la termodinámica. O sea que no es más que a modo de ejemplo, digamos, ¿no? Para entender que siempre va a haber justamente es una pirámide cuando estemos hablando de energía. Exactamente, exactamente. Exactamente. ¿Hay algún motivo por el cual cuando habla en la sección de números, digamos, de individuos por superficie, nos está haciendo la especificación de que es en verano y cuando habla de biomasa o energía, ¿no? No, ahí seguramente esas dos comunidades deben ser estimaciones, viste, de regiones templadas frías donde tenés una cobertura de hielo, de nieve, perdón, importante en el año. Entonces, generalmente en esas condiciones, todas las estimaciones se hacen en el periodo que cae en el medio de la estación de crecimiento, ¿no? La mayor carga energética es fotosíntesis. Claro, es ahí donde tenés la mayor densidad y demás, ¿tá? Porque son situaciones muy, muy contrastantes, ¿no? Porque a veces esos, en un pastizal tenés que tener en cuenta que de repente algunas de esas especies son anuales. Entonces la planta está solo en el verano. ¿Ah? Sí. Bien. Adelante, más dudas. Bueno, ahí justo la clase esta termina ahí en esa presentación. Hablando con el micrófono apagado. Tenemos 10 minutos. ¿Quieren ir a alguna otra presentación? ¿Tienen alguna duda detectada? Si no, nos vemos el jueves. Tenemos que intentar respetar el horario de finalización porque no tengo claro si hay alguna clase. Sí, que recuerden, no tengo dudas, pero probablemente sí. Pero va a haber oportunidad. El jueves nos encontramos de vuelta y podemos seguir trabajando con calma.
¿Ah? Y el martes que viene también, ¿no? Sí, ese es el plan. Pero el jueves hablamos bien y nos planificamos. Está. ¿Ah? Que la idea es que Bueno, muchas los martes gracias. sean un poco a demanda y sean ustedes los que planteen, ¿tá? Y salir un poco del esquema de la presentación, sobre todo en estos espacios. Perdón, Evelyn. No, muchas gracias, nomás había dicho eso porque así ya finalizamos. Bueno, gente, que pasen lindo. Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Nos vemos. Luego.